Emiliano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto y Gonzalo? ¿Cómo andan? Bien, Emiliano. Emiliano, ¿qué te llevó a escribir? Yo imagino qué es lo que te llevó, pero bueno, compartinos con los oyentes desde el muelle qué es lo que te motivó a escribir esta columna en el que comparás la situación de Mar del Plata con el puerto de La Plata. Bueno, lo que me llevó a escribirla es lo siguiente, digamos, las diferencias y también puntos en común, por loco que suene, entre dos terminales, o yo digo una terminal imaginaria que es TC2, porque no logra tener un muelle propio, no logra tener un desarrollo propio a pesar de haberlo propuesto y a pesar de que su propuesta en su momento no solo fue rechazada, sino que fue tomada como inspiración para una licitación que encima no prosperó. Y por otro lado, un puerto muy cercano a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, a 67 kilómetros, que es el puerto de La Plata, que tiene una terminal portuaria propiamente dicha, que fue concesionada sin licitación, o sea, un contrato directo por 30 años más otros 30 años, en la época de Scioli, que administra un holding internacional que maneja puertos en todo el mundo, que sí, y es la terminal de Tec Plata. Lo que me llevó a escribir esto es que es muy simple, o sea, hay un puerto, una terminal, que tiene mucha carga, y la política siempre de alguna manera se las ingenió para darle la espalda, que es la empresa TC2 que opera la logística de contenedores ahí en el puerto de Mar del Plata, que no logra o nunca logró un desarrollo pleno, ni siquiera proponiéndolo como iniciativa privada, y por el otro lado Tec Plata, que no tiene absolutamente cargas, pero tiene el desfile de políticos cuantas veces quiera. O sea, de hecho la semana pasada nuevamente un gobernador fue Axel Kicillof con su ministro de Producción, Augusto Costa, con los intendentes de Berisso y Ensenada, y cada vez que hay un hito, entre comillas, porque Tec Plata tiene una historia de hitos, ¿no? No logra una continuidad, una regularidad que sí tiene TC2 en Mar del Plata. ¿Y es exclusivamente, vos crees que porque les queda más cerca, porque es más fácil, ¿por qué crees que se da esta situación? ¿Por todo lo que hay atrás y que contaste en la reseña de cómo se formó Tec Plata? Sí, son varias causas, pero si querés la principal es un continuum, ¿no? Es un común denominador que es el desconocimiento de la política portuaria bonaerense, sin importar el signo político. O sea, no importa quién ocupe el cargo de subsecretario de Actividades Portuarias o de Puertos, o el Ministerio de la Producción, o la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, sin importar quién vaya ahí, siempre va a haber un desconocimiento de lo que son los puertos, lo que son los mercados, lo que son los buques y lo que es la carga. Entonces, por eso vemos sinsentidos que se repiten permanentemente. Un muelle con carga y con buques operando, con aduana ahí mismo, que ve cómo las cargas escanean ahí y se suben a un camión y vienen a Buenos Aires, eso es un sinsentido. Y otro terminal que sigue impecable porque no logró operar nunca, básicamente. Empezó a operar en 2019 y la construcción empezó en 2008. O sea, en 2008 Tec Plata, en el puerto de La Plata, empezó a construirse. Se inauguró en 2015, o sea, tuvo 7 años de construcción de terminal, y de 2015 hasta 2019 no operó ningún barco. Y al mismo tiempo, en TC2 en Mar del Plata operó regularmente líneas. Primero, Maersk, MSC, ahora vuelve Maersk, pero nunca, salvo por problemas de dragado. Sí. Quiero decir que la regularidad la tiene prácticamente asegurada, pero por un emprendimiento privado. Tec Plata, el emprendimiento privado o el management de Tec Plata o de ICSI, no logra que los barcos vayan, y es una terminal que tiene 4 grúas pórticos, ¿sí? Y lo único que logra que vayan son los políticos, que siguen prometiendo que va a haber un desarrollo impresionante, que va a ser el puerto del futuro, y no es así. O sea, hay que entender por qué una naviera dedica un barco a Mar del Plata y no dedica un barco a La Plata. Y si me preguntás a mí, probablemente La Plata tenga mayor acceso a cargas que los que tiene Mar del Plata, pero hay que ver los movimientos, digamos, los buques que van, las cargas que llevan, y La Plata no tiene movimiento. Tal vez a La Plata lo condene estar tan cerca de capital y todavía esa transferencia de carga no se ha producido,
y a Mar del Plata lo condena también la cercanía con Buenos Aires, que el 70% de la carga exportable termina eligiendo el camión y sale por autovía para allá. Me parece que hay condenas para las dos terminales. Puede ser, Roberto, pero vos no podés, por tener un pedazo de tierra, decir acá voy a hacer un puerto y mágicamente van a aparecer los barcos. O sea, las navieras son gente muy sensible, son muy exquisitos y bastante inestables, ¿no? No es que no se van a comprometer a operar con vos durante 10 años. Y vos, en una terminal, cuando haces una inversión, hundís capital, Tecplata hundió 450 millones de dólares y hace 4 años que está perdiendo plata, básicamente. Sin embargo, la política cree que eso, porque está lindo, porque está ubicado cerca de ellos, y les representa un desfile mediático, va a poder ser en algún momento el reemplazo de Buenos Aires. Pero a los puertos van las cargas en camión, por tierra, y los barcos por el agua. El barco que viene al sistema del Río de la Plata tiene muchísimas opciones, no es solamente Buenos Aires, y esto es importante remarcarlo, porque el puerto de Buenos Aires tiene 3 terminales. Después le tenés que sumar Exolgan, que opera lo mismo que las 3 terminales de Puerto de Buenos Aires, pero no se termina ahí, porque vos tenés enfrente Montevideo, que tiene 14 metros de profundidad, y para una naviera no se fijan las banderas de la carga, se fija dónde opera más rápido y con menos costos. Y Montevideo es el lugar que tiene eso, que Buenos Aires no tiene, y menos lo tiene Tecplata, que tiene un canal de acceso angosto, que para los buques que entran a Buenos Aires le queda bastante chico. Ahora, ¿todo eso tenía que haberse pensado? Probablemente sí. No se pensó, y no, evidentemente no, porque el mercado no está respondiendo. Y en Mar del Plata, por otro lado, vos lo que tenés es una carga que es la más preciada por las líneas, que es la carga reefer, digamos, la línea de contenedores, la carga que busca es la carga reefer porque paga más, básicamente porque el flete es más caro y demás. Y sin embargo no puede explotar todo lo que debería o quisiera, porque toda la política que tiene Tecplata no la tiene TC2 en Mar del Plata. Mar del Plata, o sea, o el emprendimiento de la logística de contenedores de Mar del Plata no necesita grandes demostraciones, simplemente un permiso, quizás un poco más que un permiso de uso, claro, un poquito más, tampoco te estoy diciendo dame todo el espigón, pero lo que logró Mar del Plata con contenedores es una gestión comercial, ¿sí? Eminentemente estuvo ahí, y obviamente el dragado, sin dragado no entran los barcos. Bueno, con eso solo logró tener una regularidad que muy pocos puertos en el mundo la tienen, y esto es algo que tampoco se ve. Entonces, estas dicotomías de Tecplata que quiera reemplazar a Buenos Aires, porque la otra parte que no está quizás en la nota, es que el gran objetivo de Tecplata es que cierre Buenos Aires por completo. No es tan sencillo, no es tan así, no es por obra y arte de magia o por un decreto que se cierra un puerto y inmediatamente las cargas van a otro, porque las navieras son las que deciden, y las navieras van a decidir: no voy ni a Buenos Aires ni a Exolgan, no voy a Tecplata, me quedo en Montevideo o en los puertos del sur de Brasil, porque estas mismas líneas marítimas tienen terminales en el sur de Brasil y pueden operar perfectamente ahí. El perjudicado final va a ser la carga. Y ahí sí te digo que si cierra Buenos Aires o si las líneas no van a Tecplata, y las opciones son Montevideo o el sur de Brasil, bueno, ahí vas a ver cómo explota Mar del Plata, porque Mar del Plata hoy se alimenta por feeder, ¿sí? Hoy el buque que opera en Mar del Plata va a Montevideo, y después hace también toda una recalada en los puertos del sur. Bueno, ahí va a haber muchísimo más movimiento, porque no va a existir la opción Buenos Aires, y toda esa carga que se va en camión va a tener que salir necesariamente por ahí, por Mar del Plata. O sea, hay que entender mucho, hay que entender, no mucho, quiero decir, no es tan complejo el sistema de toma de decisiones de la logística del transporte internacional vinculada al comercio exterior. Pero lo que sí tenés que entender que no es hago una autopista, corto la cinta y la otra cosa, cierro acá y abro allá. No, el mercado no responde de esa manera.